Señor, en esta mañana te queremos pedir que tal y como hasta aquí, Señor, tú nos has estado enseñando, nos has estado dando tus preceptos, tu camino ha sido revelado. En este tiempo que tenemos de predicación, también te quiero pedir que sigas operando siempre en favor nuestro con esas misericordias que son nuevas hoy. Señor, confiamos en que sea tu Espíritu el que nos lleve por el conocimiento de tu palabra. No creemos de manera alguna, Señor, a alcanzar todo lo que tu palabra dice, pero sí creemos, oh Señor, que en ti fue propuesto la porción que hoy vamos a aprender para que así lo recibiéramos. Así que confiamos en ti, porque la obra es tuya, porque eres el único que lo realiza, Señor. Por eso todo el honor y toda la gloria siempre son rendidos solamente a ti. Aparte te quiero pedir, Señor, que me des a mí particularmente entendimiento y la habilidad de poder transmitir lo que es el todo de tu palabra. Y, Señor, no permitas que cosas que vayan contrario a lo que tú dices salgan en esta mañana en el corazón y la mente de nosotros. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Esta mañana tendremos un tiempo de celebración, un tiempo de gozo, de alegría, de júbilo. Esta mañana seremos estimulados a comprender esa grandeza que encierra nuestro Dios. Y en la secuencia que traemos de estar estudiando acerca de la seguridad de la que gozan los que son salvos, los que son amados por Dios, hoy vamos a terminar el capítulo 8 del libro de Romanos. Así que voy a invitarle que vayamos al verso 35 y de ahí hasta el verso 39. Es una porción sumamente rica y para poder alcanzar esto en la visión de Pablo, en la forma de escribir de Pablo, para poder llegar hasta esta porción que vamos a leer, hemos tenido que haber pasado y comprendido y entendido y vivido los primeros 7 capítulos. Solo así podemos alcanzar esto que se va a mencionar acá. Y dice el texto así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta es una porción que nos habla acerca de una palabrita que usted va a llevarse en mente. Y esa palabrita es hiper o super vencedor. ¿Qué le parece? Hoy vamos a darnos cuenta de esa palabra tan especial, que no es solamente ser un vencedor o un victorioso. Nosotros conocemos lo que significa el concepto de ser victorioso o ser vencedor, pero vamos a encontrarnos con una palabra que es hiper o más bien super vencedor, super victorioso, más allá de cualquier victoria. Vamos a ubicar este concepto, y es un concepto muy interesante y lo veremos en su momento en este mismo tiempo, pero es un concepto que nos lleva a entender la inminencia, el destino, la determinación, la característica de ser vencedores. Pero vamos a dar inicio en el verso 35.
Y el verso 35 comienza con una pregunta. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Sabemos que en esta forma en que Pablo ha venido haciendo ciertas interrogantes desde los versos anteriores, desde todo el capítulo 8, son preguntas retóricas. No son preguntas para que pensemos en una respuesta, sino para que pensemos precisamente en imposibilidades, para que pensemos lo real, lo grandioso, lo magnífico que encierra el tema de que no hay una posibilidad para esa respuesta. No hay una contestación. No se puede decir a esta pregunta, la respuesta es esta, sino que la pregunta retórica tiene como intención, más bien que usted se entere y se dé cuenta que esa pregunta no tiene respuesta. Es un imposible. Y cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Evidentemente está haciendo una pregunta en búsqueda de una persona, en búsqueda de un ser, en búsqueda de alguien. Por eso la pregunta es ¿quién? Y esta pregunta es muy interesante, porque la pregunta nos lleva a pensar en alguien que pueda lograr el efecto de hacer una separación de aquel que tiene el amor de Cristo. Separar es poner aparte, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿quién podrá tener la capacidad de hacer una separación de nosotros de ese amor de Cristo? Y voy a poner énfasis en eso último. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No dice el amor por Cristo, que es muy diferente. El amor de Cristo, ese de es pertenencia, ¿verdad? ¿Quién nos separará de aquel amor que le pertenece a Cristo? Que emana de Cristo, que nace de Cristo a nosotros. ¿Quién nos puede separar del amor que Dios a través de Cristo tiene por nosotros? ¿Recuerdan el nosotros que veíamos la semana anterior? El nosotros implica que no hay un para todos. La pregunta aquí no es ¿quién podrá separar a todos del amor de Cristo? No, es ¿quién nos separará? A nosotros, a los que estamos en Cristo. Capítulo 8, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esos somos nosotros. Ese es el nosotros al que se refiere Pablo. ¿Quién nos separará de ese amor de Cristo por nosotros? Y lo interesante es que cuando vamos a ver las situaciones que se presentan de seguido, nos damos cuenta que ahí no hay un quién. ¿Ve qué interesante? Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ahí no hay ningún quién. Ahí no hay ningún ser. Lo cual nos hace dar un mejor entendimiento de este texto. Y la pregunta sería, no quién nos separará del amor de Cristo, sino un mejor entendimiento sería, ¿quién podrá separarse del amor de Cristo? Una vez que Cristo te amó, ¿podrías tú separarte del amor de Cristo? Porque vamos a ver una serie de cosas que te invitan, que te hacen creer, te amenazan, pero resulta que tú no te puedes separar del amor de Cristo. Cuando Cristo amó, ese amor es un amor ¿de qué calidad? ¿Temporal o eterno? La frase es: con un amor eterno te he amado. Cuando Cristo ama a alguien, no hay ninguna circunstancia que esa persona pueda pasar que tenga la capacidad de que lo pueda separar de ese amor. ¿Se fija?
¿quién podrá separarse del amor? Luego vamos a ver que hay también entes o seres que quieren separarnos, pero eso nos tocará verlo posteriormente. Ahora en este pasaje la pregunta es, ¿quién nos puede separar? Es una voz media. El separar en griego está en voz media, implica que yo, ¿qué puedo hacer yo para que yo sea separado de Cristo? No puedo. Una vez que Cristo me amó, no hay nada en mí que me pueda separar de ese amor de Cristo. No hay nada. La seguridad es tal que de ahí viene precisamente que la pregunta sea retórica. Amado hermano, usted no se puede separar del amor de Cristo. Si estás en Cristo, no te puedes separar de ahí. Gracias a Dios, dice mi hermana. Ahora sí vamos entendiendo el concepto, ¿verdad? Por favor, el que está en Cristo, el que fue amado por Cristo, no puede separarse de Cristo. Es una cadena irrompible. Es un lazo fuerte que no tiene posibilidad de rompimiento. No te pueden separar, ni tú puedes separarte, por más que de pronto así creas que lo puedes lograr. Pero vamos a ver estas vivencias humanas que aparentan que te pueden separar del amor de Cristo. Y veámoslo. La pregunta es, ¿podrá acaso separarte de Cristo la tribulación? Cuando estás en tribulación, ¿te puedes separar del amor de Cristo? ¿O cuando estás en angustia? ¿O aún si estás en persecución? Vamos, si estás en esta condición de hambre o de desnudez o de peligros, o aún la espada te podrá separar del amor de Cristo. Es suficiente esa espada para que usted diga, ya yo no estoy en Cristo, ya Cristo me dejó. Y es que es interesante, generalmente cuando pasamos por cualquiera de estas circunstancias y estas vivencias humanas que ahorita las describimos, tendemos a pensar que ya Dios no nos ama. Tendemos a pensar que ya Cristo no se está acordando de nosotros porque estoy pasando por tribulaciones. Es que estoy teniendo una aflicción o una angustia, entonces yo creo que es que el Señor ya no me ama. ¿Ve? Ese es el pensamiento usual. Es que si yo amo al Señor, ¿por qué estoy pasando por peligros? O incluso enfrentar la espada. Algunos creen y entienden que eso es una separación del amor de Cristo. Como que Cristo ya no los está amando solo porque están pasando la parte difícil. ¿Ve? Pero la pregunta sigue estando en forma retórica. Esas cosas no tienen la posibilidad, por más que usted las enfrente todas juntas, no tienen la posibilidad de separarlo del amor de Cristo. ¿Entendemos la clase de seguridad que tenemos en Cristo? ¿Entendemos? Vuelvo a lo mismo. Tal certeza del amor de Cristo. No hay nada. No hay nada. Y veamos, ¿qué es una tribulación? Bueno, es una palabra que puede tomarse como un sinónimo de aflicción, y hemos visto aflicciones del tiempo presente en el verso 18, ¿verdad? Es aquella presión que las circunstancias ejercen sobre el pensamiento para que tú puedas pensar de acuerdo a lo que esas presiones le están dando. Eso es estar atribulado. Esa persona está atribulada. ¿Qué decimos nosotros? Es que es una persona que está con tal tipo y cantidad de presión encima que ahora está siendo una persona débil y que puede terminar pensando de acuerdo a lo que las circunstancias le quieren decir. Y curiosamente va junto con la otra palabrita que está ahí, angustia. Miren, tribulación o angustia. Las palabras tribulación y angustia en la Biblia generalmente en su mayor parte de apariciones van juntas. La palabra angustia viene de una raíz doble del griego. Una raíz doble. Y una que significa estar estrecho. ¿Ve? Como cuando te pones una camisa que no te queda. Estrecho. Y la otra raíz de la palabra significa lugar. Entonces, angustia es lo que usted puede sentir cuando está en un lugar
estrecho, ¿verdad? A veces uno le toca ir de pronto a utilizar un baño, no sé, por ejemplo, en un avión o en un bus de esos que tienen baño, y ustedes no sé si han tenido la oportunidad de entrar, pero son lugares sumamente estrechos, muy pequeños, ¿verdad? Y a veces usted siente como cierto grado de angustia, esa es la palabra correcta, como que estás asfixiándote, como que no hay espacio, como que, bueno, eso sumado a la tribulación, las dos cosas juntas. ¿Ve? Eso es lo que nos hace recordar lo que dice la palabra en Romanos 2:9. No sé si ustedes se acuerdan lo que dice, ya habíamos visto las dos palabras juntas. Que el Señor, de parte de su ira, y a los hijos de desobediencia, dice que les tiene un premio, y ese premio se llama tribulación y angustia. ¿Ve? Ahora tenga cuidado, cuando usted pasa por tribulación y angustia, si usted está en Cristo, estas dos cosas no son la ira de Dios. Estas dos cosas son pruebas. Y si usted quiere saber cuál es la diferencia, vayas a leer toda la hermosa carta del libro de Santiago. Ahí te explica bien cómo es el tema de las pruebas, porque el Señor quiere que pasemos por pruebas para que seamos precisamente probados. ¿Ve? Por eso pasamos por pruebas. No para que seamos reprobados, sino para que seamos aprobados. Para eso son las pruebas, porque el Señor nos ama. Entonces, cuando usted se halla en tribulación y se halla en angustia, no es que el Señor ya separó su amor de usted. Al contrario, es uno de los procesos donde el Señor más le ama, si es que alcanza la palabra, o mejor se muestra el amor de Dios, porque Dios en medida de amor, vamos a ver que nunca te ama más ni te ama menos, simplemente te ama. Tribulación, angustia, no. ¿Qué más? Persecución. ¿Sabe qué es persecución? Es ahuyentarlo, ¿verdad? Es ponerlo en fuga, es ponerlo a correr. Y hay circunstancias que a veces a uno lo quieren hacer salir huyendo, ¿verdad? Parece recordar la vida de los primeros cristianos, de los primeros creyentes, que por ser creyentes eran perseguidos. ¿No es cierto? Y voy a decirle algo. Lejos de que eso sea una señal de que usted está separado del amor de Cristo, más bien es una señal de que está en Cristo. El que está en Cristo sufre persecución, ¿no es cierto? ¿Qué dijo el mismo Cristo en Mateo capítulo 5? Vamos al Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 y vamos a leer los versos 10 y posiblemente un poco más. Vamos a leer el verso 10. Dice: bienaventurados los que padecen, ¿qué? Persecución. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Esos son bienaventurados, dichosos, felices. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es. No fácil, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan. ¿Ve? Otra vez persecución ahí. Y digan toda clase de mal contra vosotros, siempre y cuando estén mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros. Y hoy nosotros podríamos agregar, y así persiguieron también al Hijo de Dios. Y podemos agregar más, y así persiguieron a los apóstoles. ¿Ve? ¿Cómo nosotros vamos a pretender ser eximidos de la persecución si no somos mayores ni que nuestro Señor, ni que los apóstoles, ni que los profetas? De tal manera entonces que la persecución no te puede separar del amor en Cristo, del amor de Cristo. Mira, allí es cuando más puedes observar que Él te ama, cuando hay persecución. Pero dice un poco más, dice después de la persecución que viene hambre. Sabemos lo que es hambre, ¿verdad que sí? Pero yo no le estoy refiriendo a lo que es tener hambre. No, eso no es. No se trata aquí del hambre que dice usted, tengo hambre. Es el hambre que resulta de la carencia de alimentos. ¿Ve qué diferente? Porque yo puedo tener hambre, pero ahí tengo los alimentos, voy a comer. No hay problema. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que no hay hambre. Pero cuando usted carece de alimentos,
ahora sí podemos decir que la situación es difícil. Ahí hay, aunque tal vez en ese momento esté llenito, pero carece de alimentos para lo próximo. Igual que pasa con la desnudez que viene ahí también. El que está con carencia de alimentos o el que está con carencia del vestido para cubrir su cuerpo, el que está en esa situación, podemos decir que está separado del amor de Cristo. Y la respuesta sigue siendo la misma: no. Eso no lo puede separar del amor de Cristo. Puede ser que tenga carencia, pero hay algo de lo que nunca va a carecer: del amor de Cristo. Eso es lo bonito. Y después nos habla de otros dos, ¿no? Nos habla de si tal vez el peligro o la espada. Estamos hablando del mismo tema. Amenaza, peligro de muerte. El estar en peligro de muerte, el estar en amenaza, ¿implica que el Señor ya no me ama? ¿Significa que estoy ya separado por eso del amor de Dios? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pablo podía escribir esto, ¿sabe por qué? No solamente porque le había sido revelado de parte de Dios que el amor de Cristo es permanente por sobre todas las circunstancias, sino porque lo había vivido por experiencia propia. ¿Ve? Qué interesante. Y aclaro aquí un punto. Siempre hemos dicho, la experiencia personal o la experiencia propia no genera ninguna teología, no genera ninguna verdad. Es decir, usted pudo haber vivido cosas bellas en el Señor, y qué bueno que Dios fue con usted así, pero lo que usted vivió no es una experiencia que necesariamente esté de acuerdo con la Biblia y que sea parte de la teología que se tenga que predicar, porque solamente es su propia vivencia suya. Lo único que sí es certero y que no cambia la palabra de Dios. Pedro hace y dice: mire, yo vi en la visión al Señor y descendió, y cuando Él se transfiguró yo lo vi, pero tenemos la palabra profética más segura. No crea usted por lo que yo vi, crea usted por lo que dice la palabra. Dice el mismo Pedro, y había visto algo realmente espectacular, magnífico. Pero Pablo aquí no solamente conoce lo que está escribiendo, sino que él lo vivió también, confirmando que lo que había dicho es cierto. Vamos por favor allá a la segunda carta de Corintios, y vamos a leer en el capítulo 11, a partir tal vez de ¿qué? Del verso 25, es más, todavía un poco más adelante, vamos desde el verso 23, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco, dice, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. ¿Cuánto? Muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Se da cuenta? 3 veces he sido azotado con varas y 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre, sed, muchos ayunos, frío y desnudez. Ahí están todos los elementos que nos estaba hablando el mismo Pablo. Y además de otras cosas, o sea, si eso no es suficiente, ¿verdad? Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Pablo tenía algo muy claro: él había sido llamado a predicar el evangelio, y dice: todo esto que he sufrido aquí me sigue teniendo para seguir haciendo exactamente lo mismo, seguir mi preocupación por el evangelio. Él está seguro que todas esas vivencias no lo tienen para nada, ni un ápice separado del amor de Cristo. Decía el pastor y teólogo John MacArthur que el costo de la fidelidad a Dios siempre ha sido alto. Siempre. Usted ve a alguien fiel a Dios y verá
que le puede contar muchas veces acerca de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, por ser un hijo de Dios, por ser un recipiente, un receptáculo del amor de Dios. Eso genera automáticamente que pase por todas esas circunstancias. Pero esas circunstancias no lo separan del amor de Dios. Más bien con todo el entendimiento inverso, cada prueba lo que hace es que me da mayor entendimiento y mayor conocimiento y profundidad del amor que tengo en Cristo. Eso cada día me hace entender más de qué se trata. Y en estas situaciones humanas, el creyente siempre y siempre y siempre se ha de mantener dentro de ese pacto con Dios, dentro de esa alianza con Dios, dentro de esa promesa de Dios. Es decir, el creyente persevera. No lo mueve una tribulación, no lo mueve una angustia, un peligro, una espada, eso no lo mueve. Se mantiene. Es firme. Y más bien nos hace una declaración todavía como si hasta aquí no hubiese sido entendido y claro. Nos da una declaración de lo que ya la misma palabra de Dios decía desde Salmo capítulo 44 y verso 22. Y la frase es, más bien, está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esta situación de pasar por angustias y tribulaciones y demás, Pablo dice, pero si eso ya estaba escrito. Si ya se había dicho que la causa de nuestro sufrimiento es Cristo. La causa de nuestra tribulación es Cristo. Él lo dijo, yo no vine a traer paz. ¿Verdad que sí? Él dijo claramente, yo no vine a traer paz. Vine a traer espada. Vine a poner al padre contra el hijo, a la madre contra su hija, a la esposa contra el esposo. Y solo basta que vayamos a ver ejemplos de hermanos o hermanas que el hijo es creyente y vaya a ver cómo lo tratan en esa familia. Que la madre es creyente y vaya a ver cómo lo tratan en esa familia. Es claro, es definitivo. Por causa del Señor, somos muertos todo el tiempo. Mira, y en toda época, usted puede decir, en el tiempo de los profetas, a los profetas los mataban. Usted puede decir en el tiempo de Cristo, a Cristo lo mataron. Nosotros hoy en día hablamos de la verdad, pero Cristo era la verdad. Y en el tiempo de los apóstoles también los mataron. Y de ahí para acá podemos empezar a contar cuántos mártires de la fe, precisamente por causa de seguir a Cristo. Y hoy en día, ¿cuántos no están muriendo? Por ir a hacer misión, a plantar la semilla, van a países donde cuando los encuentran, los encarcelan o los matan. Hoy en día se dice que cada 5 minutos está muriendo un cristiano en el mundo, por ser cristiano. No está muriendo por un accidente o está muriendo, no, es por la causa de Cristo. ¿Ve? Así que el texto no hace más que decirnos la verdad. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. En todo tiempo somos muertos por causa tuya. Somos contados, dice, como ovejas que ya están en fila. Es más, déjeme decirle algo. Usted ya está en fila de morir por la causa de Cristo. Ya estamos ahí en fila. Algunos tienen la virtud de que la muerte les llega antes, ¿verdad? Pero si no, todos estamos ahí en fila, en morir por la causa de Cristo. Vaya, léase que va a venir en los tiempos que ya estamos, en los tiempos que siguen después de estos minutos. Y ya estamos contados como ovejas que van a ser sacrificados. Y lejos de que eso sea una circunstancia que lo cargue, una circunstancia que lo haga tener tristeza y dolor, lejos de eso, cuán digno es poder seguir los pasos de nuestro Maestro, ¿no le parece? No hay galardón más grande que asemejarnos a Cristo. Ese es el fin de todos nosotros, ser la imagen de Cristo. Y
Otro comentarista nos decía, nos podrán quitar todo menos el amor de Cristo. Por ello, nunca podrán ser miserable a un creyente. Y por otra parte, nadie que ama verdaderamente a Cristo considera muy alto el costo de amar a Cristo. Es decir, si por amar a Cristo tengo que sufrir tribulación, no lo considero un costo muy alto. ¿Tengo que perder? No es un costo muy alto. ¿Voy a sufrir amenaza o la misma muerte? No es un costo muy alto. Amo a Cristo. Su amor está en mí. Él se entregó a sí mismo. Como decíamos la semana anterior, no hay bien más grande en Dios que Jesucristo. Y lo entregó y lo dio. Entonces nosotros, aunque nos quitaran todo, la vida incluida, ahí está Cristo. ¿Cómo decía Job? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Y óigame, que él se refiere a su padre y a su madre porque ya todo lo demás no lo tenía. No es que dice, bueno, tengo todavía lo demás. No, no tenía nada más. Muy bien. Aquí nosotros podemos quizás traer a la memoria, los que hayan tenido la oportunidad de leerlo, y es un episodio que está anotado en uno de los libros que no forman parte del canon bíblico. Hay un libro de Macabeos, ¿se acuerdan? Que sí está en el canon de la Iglesia Católica. Y en él se cuenta una historia de una mamá con sus 7 hijos. ¿Ve? Y aunque esos libros no tienen autoridad bíblica, aportan mucho de la parte histórica. Ahí sí tienen grado de autoridad. Y se dice claramente que cuando ellos son apresados se les obliga a apostatar de la fe. Uno de los mandamientos que más celosamente se cuidaba era no comer carne sacrificada a los ídolos. Estamos hablando en aquella época, el pueblo judío, con ese entendimiento. Ellos sabían y tenían entendido que la ley de Jehová era tan grande que había que protegerla. Y lo que se les estaba obligando a esta familia era precisamente a comer ese tipo de carne. ¿Qué le parece? Y ellos dijeron, preferimos la muerte antes de faltar a la ley que Jehová le dio a Moisés. Y al hijo mayor le cortaron la lengua, le cortaron las extremidades, le cortaron el cabello y lo dejaron desangrarse hasta que muriera, enfrente de sus hermanos y su mamá. Pero el proceso se repitió con todos los otros, le daban la oportunidad de que pudiera comer un poco y entonces ya con eso les salvaban la vida. Les dijeron, entendemos que así es la ley de Jehová y la vamos a respetar. Cuando llegaron al menor, al último, era el más pequeñito y por supuesto tenía todo el temor del mundo. Y tratando de persuadirlo le dijeron a la mamá, dígale, ya vio cómo hicimos con los demás, dígale que lo haga para que se salve la vida. Y esa mamá se agachó, se inclinó hacia su hijo y le dijo, hijo, te llevé 9 meses en el vientre, 3 años te amamanté, te he visto crecer, pero ninguno de tus huesos se formó por mi causa. Yo no te pude formar, yo no te pude sostener, solamente el Dios de los cielos. Así que lo único que te pido es que le honres, manteniéndote firme, porque yo quisiera, el día que resucite, tener a mis 7 hijos conmigo. Y aquel muchachito se volvió y les dijo, señores, aquí estoy. Jamás voy a renegar del Dios que nos ha dado su ley. Y les voy a decir algo, un día, ya pronto, vea, mis hermanos ya están gozando de la presencia del Señor. Yo ya casi voy con ellos. Y un día voy a venir con el Señor. Pero ustedes van a sufrir el fuego eterno del infierno. Aquel rey con aquella amenaza que vio que le estaba haciendo ese pobre muchachito, claro, que lo iba a dejar vivo. Y de último también mataron a su mamá.
nos damos de mantener nuestra fidelidad a Dios, nunca es alto. Aún siendo la vida misma la que hay que entregar, no es alto. Porque déjeme recordarle que la vida suya es de Dios, no es suya. Y nada de lo que usted tiene es suyo, todo es de Él. Hubo un momento en que nos desviamos por el pecado y comenzamos a decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Pero hermano, hay una realidad, nada es de nosotros. Todo es del Señor, por eso el costo nunca es alto, porque nada es nuestro. Todo es su gracia, todo es su amor, todo es su misericordia. Pero vamos un poquito más adelante, dice Pablo en el verso 37. Mire, cualquiera que estuviese leyendo acerca de tribulación, angustia, persecución, peligros, espada, hambre, desnudez, y que después le refuercen y le digan, de todas maneras, por causa de Cristo, usted está en fila entre esas ovejas del matadero. Cualquiera que llegue a ese punto pudiera en este momento necesitar alguna palabra para que le ayude a despertarse y no poner su mirada en eso. Y le dice, antes, le dice Pablo en el verso 37. Ese antes, ¿qué le está diciendo? Antes de que consideres eso, antes de llegar a ese punto, vamos a considerar algo más. Dice Pablo, antes de todas estas cosas, somos, y aquí viene la palabra central, hiper vencedores. Así está en el original. Una palabra que Pablo inventó, puesto no aparece en ningún otro escrito griego, ni de la Biblia, ni extrabíblico. Entonces, algunos concluyen, Pablo la inventó. Antes en todas estas cosas somos súper o hiper vencedores. Ah, caramba, suena muy, muy interesante. Llegar a ser súper vencedores, es decir, eminentemente victoriosos. Es decir, antes de todas esas, antes de que vayamos a la muerte, antes de la tribulación, antes de las angustias, antes del hambre y de la desnudez y del peligro y de la espada, antes ya nosotros hemos sido vencedores. Son de esos enemigos que vienen, pero antes de comenzar la pelea ya habíamos declarado un ganador, un vencedor. ¿Ve? Antes de entrar a pelear contra el hambre, contra la desnudez, contra el peligro y la espada, entiéndase, amado hermano, aquel que está en Cristo, que tiene el amor de Cristo, ya es vencedor de eso que va a venir ya después. Dice, vamos a ver 2 Corintios 1:5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo para nuestra consolación. Amado hermano, es que Cristo ya lo tiene a usted sostenido. Ya usted está con Él. Esas cosas que pueden pasar, esas circunstancias, a usted no le pueden separar del amor de Cristo, porque antes de pasar todo eso ya usted está en Cristo. No es que por motivo de la tribulación usted va a llegar a estar con Cristo. No, es que antes de eso, de todas esas cosas, ya está en Cristo. Por eso decíamos que los pasajes hay que leerlos entendiendo todo lo previo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ninguna condenación hay. El que ya está en paz con el Señor, ya no tiene ninguna condenación. Entonces, aquí viene el texto a decirnos claramente que antes en todas las cosas somos súper, hiper vencedores. Y entonces venimos y preguntamos, ¿por qué podemos vencer? ¿Dónde radica eso de ser tan victoriosos? Porque no me digan que es nuestras propias fuerzas, porque igual que los demás nos cansamos, igual que los demás sentimos la tribulación y la angustia, igual que los demás derramamos lágrimas. Entonces no proviene de nosotros. ¿Cómo llega uno a ser un súper vencedor o más que vencedor? Y ahí lo dice claramente.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Es decir, el poder, la supervictoria, no proviene de usted. No es suyo, no es mío. Precisamente el que ha recibido el amor de Cristo y el que está en Cristo, ya Cristo está en él. Eso es lo que lo hace ser un vencedor antes en todas esas cosas. Es su potencia, es su poder, es su autoridad, su garantía, es Él en su majestad, ese poderoso que cantábamos, el que hace que el creyente pueda ser más que vencedor en todas estas cosas. ¿Va quedando claro? El mismo Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y no dijo él, pero confiad, ustedes pueden vencer, no dijo eso, ¿verdad? Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se da cuenta? Él vence en nosotros la aflicción, las tribulaciones, la persecución, el peligro, la espada, la desnudez, el hambre. Él ya nos hizo vencedores sobre eso. ¿Qué le parece? Super vencedores, hiper vencedores. Por eso la palabra vencedor queda muy pequeñita, porque nos estamos refiriendo nada más y nada menos que al creador de todas las cosas, el que las sostiene todas, a quien todas fueron creadas. Ese es el que es vencedor en nosotros. Por eso la palabra está muy bien inventada por parte de Pablo. Está excelente, está genial. Ahora vamos a ver la imposibilidad de ser separados del amor de Dios, pero ahora sí, de agentes externos. ¿Qué le parece? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir o lo que está por llegar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tanta alusión, decir ni esto, ni lo otro, ni aquí, ni allá, ni lo otro, no está haciendo otra cosa más que confirmar la verdad que ya se dijo, que ese amor de Dios es de tal magnitud que podríamos seguir pensando cualquier otra cosa de aquí en adelante y nada, pero absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Tanta repetición no hace más que seguir agrandando la calidad, la profundidad de ese amor que el Señor nos tiene. Y dice Pablo, por lo cual estoy seguro. ¿Y sabe por qué Pablo estaba bien seguro? Porque Pablo ya lo había probado. Y dice, sí, estoy seguro. Estoy seguro que nada me puede separar del amor de Dios que tengo en Cristo Jesús, que es mi Señor. Nada. No estoy diciendo que es una opinión. Yo creo que tal vez nadie, en nada lo puede separar. No nos está dando una opinión. Pablo no escribe opiniones. Está escribiendo una certeza. Está escribiendo una seguridad. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte. ¿Y por qué menciona la muerte primero? Porque precisamente, ¿en qué acabamos de terminar hace unos minutos? Acabamos de terminar precisamente en la muerte. Todos estamos contados como ovejas de matadero y por causa de él somos muertos todo el tiempo. Así que de una vez le dice al creyente, aquel creyente que todavía se sostenía pendiente en un hilo de decir, bueno, tal vez yo me pueda sostener, tal vez pueda haber ahí algo pendiente con el tema de la muerte. Él le dice, mire, ni ocurriendo la muerte. Es más, la muerte lo separa al alma del cuerpo.
no es cierto. Eso hace la muerte. Su cuerpo es el que vaya a la tierra y el alma es lo que queda. Ese ser interior. Pero aunque el alma se separe del cuerpo, no se puede separar del amor de Dios en Cristo. Cristo dijo claramente: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo probó. ¿Se acuerdan de la frase? Lázaro, ven fuera. 3 días ya tenía Lázaro de muerto, ¿verdad? 4, gracias. 4, híjole. No es que recientemente o que ahí, no. Muy bien. Pablo estaba completamente seguro de que la muerte, es más, yo voy a decirle algo acerca de la muerte del creyente. ¿Quiere saber qué piensa Dios acerca de la muerte del creyente? Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Ve? Si hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ahora adivine cómo puede haber cuando el pecador muere. Cuando el creyente muere. Ese arrepentido ya no va a estar más sujeto en su carne al pecado. Ya va a entrar en la glorificación, en la perfección. Es el momento cumbre, culminante de la vida de un creyente, la muerte. Y dice que delante de Jehová es de gran estima, le agrada al Señor. Pero tampoco la vida, ¿se da cuenta? No nos puede separar del amor de Dios la muerte y tampoco la vida, aunque la vida que lleve usted sea de demasiada aflicción, tribulación, hambre, angustia, desnudez y peligros y todo lo demás, aún todo lo que usted pueda vivir en esta vida, eso no lo puede separar, ya lo sabíamos. La muerte no lo puede separar. Sigamos adelante, busquemos más. Dice principados, ángeles y potestades, o ángeles, principados y potestades. Cuando se habla de ángeles, Pablo está asumiendo una postura imposible otra vez. En Gálatas 1:8 mismo Pablo dice: aun si un ángel del cielo, o sea, como si viniese allá de los ángeles que están en la deidad de Dios, aun si ya mismo, que es una imposibilidad que ocurra, pero aun si uno de esos baja y les enseña otro evangelio, sea anatema. Y aquí vuelve a asumir otra imposibilidad, que un ángel del Señor quiera venir a separarnos del amor de Dios, lo cual es imposible que acontezca 2 veces. Imposible, porque los ángeles del Señor solo están a su servicio para nuestro provecho, eso dice Hebreos 1:14. Pero además, porque no puede ir en contra jamás del amor de Dios. Y cuando Dios dijo: este es mío, es estar escuchando a Jesús diciendo: ¿quién arrebata las ovejas de mi mano? Ni aún un ángel lo puede hacer. Principados, potestades, ahora estamos hablando de los otros ángeles, ¿verdad? Ahora estamos hablando de esos otros. Esos tampoco, amado hermano. Esos también están detenidos precisamente cuando se dan cuenta que ese que está ahí es un amado de Dios. No lo pueden tocar. No pueden. De hecho, el ejemplo lo volvemos a tener en Job, ¿verdad? La única manera de que el príncipe de la potestad del aire pueda tocar a uno de los que reciben el amor de Dios es que Dios lo autorice. Pero aunque lo autorice que lo toque, no lo separa del amor de Dios. Así que ellos no pueden, amado hermano, no pueden, aunque lo intentan. Efesios 6:12 dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿Y qué le podrías tú responder a eso? Antes, en todas estas cosas, soy más que vencedor por medio de Cristo. ¿Ve? Y después se mete a un par de dimensiones interesantes. ¿Sabe qué es lo que dice Pablo? Dice que ni lo presente, ni lo que usted esté viviendo ahora,
lo puede separar del amor de Dios. Ni lo que está por venir. Lo que ya está casi por llegar. ¿Usted sabe qué es lo que ya está casi por llegar? ¿Se acuerda qué es lo que está ya casi por llegar? Sí, Cristo, ¿verdad? Y después de Cristo, cuando llame a su iglesia, vienen una serie de eventos que usted no desconoce. Allí están, escritos en la Biblia. Viene esa ira, viene ese juicio, viene una serie de elementos más. Viene Cristo en su segunda venida a la tierra y pasan una serie de elementos más. Pero hermano, aunque usted no conozca nada de eso, le voy a adelantar algo. Nada de eso que viene lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Así que no le tenga miedo. Yo no sé por qué algunos viven con miedo del futuro. Amado hermano, no tenga temor. Es el amor de Dios. Pero no solamente se mete en la dimensión del tiempo, hablando de lo presente y lo que está por venir, sino que se mete también en una dimensión de altura y profundidad, ¿no es cierto? Ahí dice lo alto ni lo profundo, o mejor dicho, mejor entendido, ni la mayor altura ni la más baja de las profundidades. Está como aludiendo a lo mismo otra vez. Pablo reitera acá que no hay ninguna autoridad allá más alta, ni tampoco hay ninguna potestad allá en lo más bajo que pueda alcanzar el propósito de ponerlo a usted aparte del amor de Dios. Ahora vuelvo a hacer la pregunta, ¿estamos seguros en Cristo? Más que vencedores. El salmista decía, si subo a los cielos, allí estás tú. Salmo 139:8. Y si en el Seol hago mi morada, allí también estás. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Dónde iré? Pero se lo va a poner Pablo un poquito más claro, y aquí dice, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todavía Pablo dice, bueno, si algo se me quedó, si todavía algo hay ahí que alguien puede argumentar algo más, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Ninguna. Porque lo único que no es creado es Dios. Y precisamente estamos hablando del amor de Dios. Ese es el único que no es creado. Ese siempre ha existido. Cuando decimos Dios, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son eternos. Nunca nadie los creó. Siempre han existido, si es que lo podemos poner en los. Dios es el único que no fue creado. A partir de Él, todo lo demás es creación de Dios. Por eso Pablo incluye aquí todo, dice, bueno, ninguna cosa creada, piénselo donde usted quiera, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en la expansión de los cielos, nada de lo que haya sido creado tiene la posibilidad y la potestad de separar el amor de Dios que ha tenido por nosotros. Así que concluimos esta sección diciendo, bueno, no hay nada que separe al hombre de Dios, del amor de Dios. Bueno, si esa es la pregunta, le voy a decir que entramos en un terreno completamente diferente a lo que venimos hablando. Porque Isaías capítulo 59 nos dice que hay algo que siempre nos separa de Dios. ¿Qué es? Nuestro pecado. Nuestro pecado nos separa de Dios. Otra vez, el hombre está separado de Dios por el pecado. Y por eso digo que estamos hablando de un tema completamente diferente. Y lo hago por contraste intencionalmente. Porque el único que no se puede separar de Dios es el que ha recibido el amor de Dios. Ese ni siquiera el pecado lo puede separar del amor de Dios. Pero al hombre común, al hombre natural, hay una realidad. A ese lo separa de Dios su propio pecado.
Y por eso Pablo tiene que hacer una conclusión que sea totalmente determinante, totalmente clara, definitiva, y dice que ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, ese que es en Cristo Jesús, siempre y cuando sea Señor nuestro. Pablo reitera, cae nuevamente al punto inicial. Nosotros, amados hermanos, en nuestra condición natural, estamos separados de Dios por nuestro pecado. Eso implica que si hoy tú no estás en Cristo, Él no es tu Señor, entonces no hace falta nada de esto que le ocurra o que le pase para estar separado del amor de Dios. Ya estás separado del amor de Dios. Y por culpa de tu propio pecado estás separado de Dios. Así que la única manera es que el amor de Dios esté en ti. Es que Cristo Jesús sea tu Señor. Es que todo ese pecado sea quitado por la justificación en la gracia que es en Cristo. Es la única manera. Este pasaje dice que es a los que están en Cristo, a nosotros, pero por exclusión. ¿Y qué de los que no son nosotros? Amado hermano, está la invitación abierta. Es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, es tiempo de poner nuestra mirada en Cristo y le voy a decir algo, no solo llamarlo Salvador, sino con mucho más detenimiento, llamarlo el Señor de nuestras vidas. Solo así tendremos un amor de tal calidad que nada nos puede separar de Él. Entonces la pregunta sigue estando allí. ¿Eres de los nuestros? Y si no, este es el tiempo agradable del Señor. Todo aquel que quiera, venga y beba del agua de vida que el Señor tiene dispuesta. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y terminamos con una oración en esta mañana? Y le decimos, Señor, gracias, porque tu palabra ha sido revelada por la obra de tu Espíritu Santo para tu gloria. No nos oculta la realidad que ahora tenemos en ti, que aún el valle de la sombra y de la muerte no nos puede hacer temer mal alguno, porque tú estás con nosotros. Señor, sabemos que no hay nada que pueda lograr el efecto de separarnos de tu amor, puesto que más bien Cristo, Él mismo, fue el que descendió, murió y resucitó para nuestra redención y se ha sentado a la diestra celestial para interceder por nosotros y sostenernos firmes. Mas sabemos que un día vendrá por nosotros aquel momento glorioso cuando ya ninguno de estas cosas podrá tener ningún efecto. Pero Señor, te quiero pedir hoy en esta mañana que tú traigas el testimonio de la certeza de esa salvación a quien hoy todavía no lo ha recibido, Señor. Que tú generes ese arrepentimiento de su pecado, cargándole de toda la culpa para que tenga la claridad de quién es, de saberse con la ira de Dios encima, para que pueda ver con claridad entonces el favor de Jehová en Cristo Jesús. Y que le lleves a un arrepentimiento genuino, que provoque un cambio de vida completo, Señor, para que depositada su fe en el Señor y Salvador Cristo Jesús, pueda tener un amor que no pueda ser separado por nada en este mundo ni en el venidero. Y Señor, te pido que sigas teniendo de nosotros mucha misericordia, gracia, para seguir aprendiendo y poniendo en práctica
aprendiendo y confiando, aprendiendo y proclamando las verdades que tú nos has traído. En Cristo Jesús, para su gloria y poderío, oramos. Amén. Hermano, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén.